Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es funciones. En este caso, vamos a ver los tipos de funciones que hay. Dada una función f definida por y que es igual a f de x. De aquí vamos a ver lo que es una función par y una función impar. La función par. Una función f es par si se cumplen las condiciones, que si tengo el valor de x que pertenece a un dominio f, puedo obtener un valor que en este caso va a ser menos x, que también pertenece al dominio de la función. En este caso viene a ser un dominio simétrico. Entonces, si yo tengo un valor de x y un valor negativo menos x, al reemplazar en la función tendría f de x y f de menos x. Para que sea una función par, esas dos funciones tienen que ser iguales para todo valor de x que pertenece al dominio de la función. Veamos aquí un ejemplo. Tengo la función f de x que es igual a 2x a la cuarta, donde x pertenece a todos los números reales. Como el dominio pertenece a los números reales, yo puedo tomar un valor de x que pertenece al dominio de la función. Y también puedo tomar el valor de menos x que también pertenece al dominio de la función. Entonces, reemplazando en la función, tendría que f de menos x va a ser igual a 2 por menos x elevado a la cuarta. Y un valor elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Entonces yo voy a decir acá que 2 por x a la 4 va a ser igual a la función f de menos x. Entonces f de menos x va a ser igual a 2x a la cuarta. Que como te puedes observar es igual a la función f de x. Entonces f de menos x es 2x a la cuarta y es igual a f de x que es 2x a la cuarta. Como estas dos funciones son iguales, yo voy a decir que la función f de x que es 2x a la cuarta va a ser una función par. Veamos una gráfica. La gráfica de las funciones pares son simétricas con respecto al eje y. Entonces yo tengo aquí mi plano cartesiano x y y, donde tengo una gráfica. Para ver si esta gráfica es una función par, esa función tiene que ser simétrica con respecto al eje y. Como puedes observar, con respecto al eje y, la gráfica es simétrica, porque todo lo que está en la derecha es lo mismo que está en la izquierda. De esta función puedo tomar un punto, por ejemplo, menos x, que es la parte negativa de x, y el punto x, que está en la parte positiva. Como es un valor menos x, hallando la función f de menos x, obtengo un punto dentro de la gráfica. Y si tengo el valor de x, hallando la función f de x, obtengo un punto. Y ese punto va a ser igual va a ser el mismo punto que f de menos x. Como es el mismo punto, yo voy a decir que esta función viene a ser una función par. De x al origen viene a ser una instancia de 1 y de x, en este caso x negativo, y de x positivo al origen viene a ser una distancia de 2. Entonces yo voy a decir acá que d1 es igual a d2. Y también voy a decir que f de x, la medida de f de x va a ser igual a la medida de f de menos x. Entonces, como está cumpliendo esa condición, voy a decir que la función f va a ser una función par. Vamos a ver la función impar. Una función f es impar si cumple las condiciones siguientes. Si tengo el valor de x que pertenece al dominio, voy a obtener un valor de menos x que también pertenece al dominio. Ahora, si yo reemplazo esos valores en la función, tendría lo siguiente. F de menos x va a ser en este caso igual a menos f de x positivo, para todo valor de x que pertenece al dominio. Veamos aquí un ejemplo. Tengo la función f de x que es igual a 5x al cubo. En este caso, x pertenece a todos los números reales. Como x pertenece a los reales, yo voy a decir que el dominio de la función también es todos los números reales. Entonces yo tomaría un valor x que pertenece al dominio de la función y también menos x que pertenece al dominio de la función. Hallando la función f de menos x, tendría que 5 por menos x elevado al cubo. Un valor negativo exponente impar sale un valor negativo, entonces saldría menos 5x al cubo. Entonces yo tendría aquí que f de menos x es igual a menos f de x, donde esta función es menos 5x al cubo, y sería acá menos la función f de x que es 5x al cubo. Entonces sería menos 5x al cubo. Y como puedes percatar son iguales. Entonces yo voy a decir que la función 5x al cubo viene a ser una función impar. Eso siempre y cuando tener presente que x y menos x reemplacen la función y debe ser el valor de f de menos x debe ser igual a menos la función original f de x. Viendo la gráfica podemos observar
Las gráficas de las funciones son simétricas con respecto al origen de coordenadas. Yo tengo aquí mi función que son simétricas con respecto al origen de coordenadas. O sea, lo que esté en esta zona va a ser igual o simétrico a lo que está en la zona de la derecha. Para poder analizar la función impar, simplemente yo tendría aquí la función f. Ahora, si tomo esta función, la parte en este caso, f de x, donde acá tomaría el punto x y aquí sería menos x. Para hallar f de menos x, tomo un punto de la función. Esta distancia de aquí, que corresponde a este punto en y, esta distancia viene a ser f de menos x. Ahora, como esta distancia, esta curva de aquí, tomo un punto x y le pertenece a este punto, sería f de x. Pero en la función impar tener presente que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Como acá yo tengo f de x, para que sea la misma medida que f de menos x, le voy a agregar el signo menos. Entonces tendría menos f de x. Cuando le agregas un signo negativo a una función, se refleja con respecto al eje y. Entonces lo que se va arriba ahora viene a ser hacia abajo. Tomando un punto x y choca un punto de la gráfica que viene a ser menos f de x, que le corresponde a la misma medida que f de menos x. Donde desde este punto hasta el origen viene a ser la distancia 1 y desde este punto hasta el origen también viene a ser distancia 2. Yo observo aquí que d1 es igual a d2. También puedo decir que f de menos x va a ser igual a menos f de x. Y si se cumple esa condición, yo voy a decir que la función es impar. Ahora vamos a ver las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. La función inyectiva. Una función inyectiva, también conocida como 1 a 1, es cuando para cada imagen de y le corresponde una y solamente una imagen o preimagen de x. Simbólicamente tendríamos que si tengo los puntos x1 y x2 que pertenecen al dominio de una función dada, al reemplazar estos valores en la función tendría que f de x1 va a ser igual a f de x2. Y de esta igualdad de funciones voy a obtener que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces, equivalentemente puedo decir que x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, puedo decir que x1 va a ser diferente a x2. Y si se cumple eso, al reemplazar esto en la función sería f de x1 va a ser diferente a f de x2. Gráficamente observemos una función inyectiva. Si yo acá tengo el conjunto o los elementos del conjunto x y aquí tengo los elementos del conjunto y. Para una función recuerda que está agrupándose dos elementos, uno de x y uno de y. Para que esta función que empieza de x y llega al conjunto de llegar a y, para que sea función, en este caso inyectiva, a un elemento de y le corresponde un único elemento de x. En este caso, si tengo este elemento, le corresponde el elemento que está aquí. Para este elemento le corresponde un único elemento 2. Para este elemento le corresponde un único elemento 4. Para este elemento le corresponde un único elemento 5 en el conjunto de x. Como puedes percatar, cada elemento en y le corresponde un único elemento en x. Si cumple esta condición, yo voy a decir que esta función viene a ser inyectiva. Observemos aquí, en este gráfico. Vamos a ver si la función es inyectiva. Para un elemento, recuerda, conjunto de partida x, conjunto de llegada y. Entonces, agrupamos los elementos. Para la función tendría que para un elemento en y le corresponde un elemento en x. Para un elemento en y, en este caso viene a ser este de aquí, observamos que proviene de dos elementos de x. Este elemento y el elemento 5. Como aquí al elemento en y le corresponden dos elementos de x, entonces yo voy a decir automáticamente que aquí que la función es no inyectiva. Como puedes percatar aquí, en este elemento también proviene de dos elementos de x. Entonces, como provienen así, esta función viene a ser un no inyectiva. Recuerda que para que sea inyectiva a un elemento de y le corresponde un único elemento en x. Veamos acá un teorema. Si f es una función inyectiva, o sea, f es la función inyectiva, se cumple que para unos gráficos, si trazamos una recta horizontal, a esa función le debe chocar exactamente un punto. Si choca en un punto, la función viene a ser inyectiva. Pero si tengo la función y le trazo una recta paralela al eje x y choca en más de un punto, yo voy a decir que esa función no es inyectiva.
Entonces, tener presente esto cuando tengo la gráfica. A la función le choca un punto, una recta paralela de x es inyectiva. Si choca en más de dos puntos, es una función no inyectiva. Veamos acá un ejemplo. Demostremos que f de x es igual a x más 1 sobre x menos 1 y que esta función debe ser inyectiva. Desarrollando tendría que tomar dos valores x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, tal que f de x1 debe ser igual a f de x2. Entonces, f de x1 es igual a f de x2. Entonces, x1 reemplazaría en la función. Y eso le voy a igualar a la función f de x2 cuando x2 reemplaza también en la función. Entonces tendría x1 más 1 sobre x1 menos 1. Esto es igual a x2 más 1 sobre x2 menos 1. Multiplicando en aspa tendría x1 por x2 más x2 menos x1 menos 1. Y esto es igual a x1 x2 más x1 menos x2 menos 1. Menos 1 y menos 1 se elimina, x1 y x2 se elimina y obtendría el valor de 2x2 igual a 2x1. Se eliminan el 2 y obtengo que x2 es igual a x1. Como cumple esta condición, yo voy a decir que esta función f de x es inyectiva. Vamos a ver la función sobreyectiva, también llamada suryectiva o epiyectiva. La función f que contiene su punto de partida de A y su conjunto de llegada a B, donde A viene a ser el dominio y B vendría a ser el rango. Esta función va a ser sobreyectiva si el conjunto de llegada, o sea en B, le queda cubierto por el rango. Es decir, el rango y el conjunto de llegada deben ser el mismo. Entonces, en este conjunto B tiene que ser el rango de la función. Entonces, yo voy a decir que f es sobreyectiva cuando el rango de la función sea el conjunto B, que es el conjunto de llegada. Veamos en el gráfico. Tenemos nuestro conjunto de partida y nuestro conjunto de llegada. Todo lo que corresponde al conjunto de llegada, o sea, el conjunto que está en Y, debe ser el rango de la función. Entonces, si yo tengo un elemento en Y, le corresponde un elemento en X. Si tengo un elemento 2 en Y, le corresponde un elemento 2 de X. En este caso, observo que el elemento 3 en Y le corresponde dos elementos de X. Y el elemento 4 le corresponde un elemento 5 del conjunto de X. Como puedes percatar, cada uno de estos elementos proviene de los elementos de X. Y todos estos elementos vienen a ser el rango de la función f. Entonces yo voy a decir que cuando se cumple esta condición, yo voy a decir que la función viene a ser sobreyectiva, porque todos los elementos en y vienen a ser el rango de la función. Veamos aquí. Tengo un elemento en eje, mi conjunto x de partida y mi conjunto de llegada. Para un elemento 1 en y le corresponde un elemento 1 de x. Para el elemento 2 en y le corresponde dos elementos de x. Observo que el elemento 3 no proviene de ningún elemento en X. Y el elemento 5 tampoco viene de un elemento X. Como aquí observamos que todos los elementos del conjunto de llegada no vienen a ser el rango, porque no provienen de X, yo voy a decir que esta función es no sobreyectiva, porque tengo el 3 y el 5 que no provienen de ningún elemento de X y no pertenecen al rango de la función. Por lo tanto, esta función es no sobreyectiva. Tener presente aquí que el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de elementos de y. Si son iguales, la función es sobreyectiva. Si son diferentes, como en este caso 3 y 5 que no provienen de x, esta función no va a ser sobreyectiva. En este caso sí es sobreyectiva. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a averiguar si la función f, que está partiendo del conjunto de partida, el intervalo 0,5, y su conjunto de llegada viene a ser el intervalo menos 4,5. Vamos a ver si es sobreyectiva. Con la función f de x, que es igual a x al cuadrado menos 4x. Completando cuadrados, tendría que x menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Ahora, para saber si esta función es sobreyectiva, tenemos que empezar del dominio. Y a partir del dominio tenemos que obtener este rango. Si obtenemos este rango, la función es sobreyectiva. Partimos del dominio que es 0 y 5. Entonces, x, que viene a ser pertenece al dominio, sería mayor a 0 y menor o igual a 5. Entonces le vamos a dar la forma x menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Al hacer la operación obtengo que x menos 2 elevado al cuadrado menos 4 va a ser mayor o igual a menos 4 y menor o igual a 5. Todo esto corresponde a f de x. Entonces f de x va a ser mayor o igual a menos 4 y menor o igual a 5. El intervalo que vamos a ver aquí para la función f de x es menos 4,5 en ambos cerrados. Y te puedes percatar que es el mismo del conjunto de llegada. Como es el mismo, el rango es igual al conjunto de llegada,
yo voy a decir que la función es subyectiva o sobreyectiva, porque el rango le corresponde al conjunto de llegada. Entonces yo voy a decir que la función f de x es una función sobreyectiva. Vamos a ver la función biyectiva. Una función f, donde tengo mi conjunto de partida a y mi conjunto de llegada b, va a ser biyectiva si solo si es inyectiva y subyectiva o sobreyectiva. F es biyectiva si f es inyectiva ahí y a su vez es sobreyectiva. Veamos acá este conjunto. Tengo el conjunto x y el conjunto y. Están relacionados mediante una función. Como observo, este elemento 1 proviene del elemento 1. El elemento 2 proviene de un elemento 2 de x. El elemento 3 proviene de un elemento 4 en x. El elemento 4 proviene de un elemento 5 en x. Y el elemento 5 proviene de un elemento en 3 de x. Como puedes percatar, es inyectiva porque cada uno de estos elementos proviene de un único valor en x. Entonces es inyectiva. Podemos observar que cada uno de los elementos en y vienen de un elemento de x. Entonces, como todos los elementos provienen de x, corresponde el rango de la función. No sobra ningún elemento. Todos los elementos en y vienen a ser el rango de la función. Entonces también es sobreyectiva. Como es inyectiva y sobreyectiva, la función es biyectiva. Veamos el siguiente caso. Tengo un conjunto x, conjunto de partida y conjunto de llegada y, que están relacionados mediante una función f. Observo que el elemento 1 de y proviene de un elemento 1 en x. El elemento 2 proviene de dos elementos en x, que vienen a ser 2 y 5. Entonces, como vienen de dos elementos en x, yo voy a decir que esta función no es inyectiva. Esta función no es inyectiva porque un elemento en y proviene de 2. Para que sea inyectiva, el elemento en y tiene que venir de un solo elemento de en x. Y también podemos observar que todo el conjunto de y hay un elemento sobrante que no proviene de x. Entonces este elemento no pertenece al rango. Por lo tanto, voy a decir también que la función no es sobreyectiva, porque todos los elementos en y no pertenecen al rango. Como no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva, esta función no es biyectiva. Veamos acá un ejemplo. Tengo la función f que tiene el conjunto de partida del intervalo menos 1 a 6 y su conjunto de llegada menos 7 a 7, definida por la función f de x, que es igual a 2x menos 5. Y vamos a ver si es biyectiva. Para saber si es biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Veamos si es inyectiva. Para ver si es inyectiva tomamos dos puntos x1 y x2 que pertenecen al dominio y reemplazamos en la función. Sería f de x1 igual a f de x2. Reemplazando tendría 2x1 menos 5 igual a 2x menos 2 menos 5. Desarrollando obtengo que x1 va a ser igual a x2. Entonces, como son iguales, yo voy a decir que la función f de x es inyectiva. Ahora veamos si es sobreyectiva. Para saber si es sobreyectiva, a partir del dominio debo obtener este rango. Entonces empezaría de x, que es mayor o igual a menos 1 y menor a 6. Dando la forma de 2x menos 5, obtengo que es mayor o igual a menos 7 y menor a 7. Donde f de x va a ser mayor o igual a menos 7 y menor a 7. El rango entonces sería de menos 7 cerrado hasta 7 abierto. Y observamos que es el mismo. Como es el mismo rango, el conjunto de llegada, la función f de x es sobreyectiva. Entonces, f de x, como es inyectiva y sobreyectiva, la función va a ser biyectiva. En la siguiente figura podemos observar el comportamiento de las funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto A y un conjunto B, que viene a ser una función general. Está relacionado un conjunto A con un elemento de A con un elemento de B. En este caso, dos elementos de A tienen un elemento en B. Observamos que esto viene a ser una función general. Ahora, observemos aquí. Vamos a ver si la función es inyectiva, o en este caso, sobreyectiva. Observamos que un elemento en B proviene de cada elemento en A. Entonces, observamos que cada elemento en B proviene de un elemento en A. Entonces voy a decir que la función es inyectiva. Veamos si es sobreyectiva. Observamos aquí que hay un elemento que no proviene en X, de X, del conjunto de partida. Entonces este elemento no pertenece al rango de la función. Como este elemento no pertenece al rango de la función, solamente el rango sería estos cuatro elementos, esta función va a ser no sobreyectiva. Recuerda que para que sea sobreyectiva todos los elementos deben estar en el rango. Veamos en este conjunto.
En este caso, observamos que cada elemento en B proviene de un elemento en X, que viene a ser A. Pero aquí yo observo un elemento en B que proviene de dos elementos de A. Por lo tanto, como provienen de dos elementos, esta función es no inyectiva. Veamos si es sobreyectiva. Podemos observar que los cuatro elementos en B provienen de un elemento de X. Quiere decir que todo esto está dentro del rango de la función. Como está dentro del rango de la función, yo voy a decir que la función es sobreyectiva. Es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Veamos aquí. Un elemento del conjunto B proviene de un elemento del conjunto A. Observamos que todos provienen de un solo elemento en A. Entonces voy a decir que esta función es inyectiva. Veamos si es sobreyectiva. Observamos que todos los elementos de B provienen de un elemento de A. Como todos los elementos provienen de A, que viene a ser el conjunto X, quiere decir que todos los elementos provienen al rango de la función. Y como todos los elementos están dentro del rango de la función, va a ser una función sobreyectiva. Como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, la función viene a ser biyectiva. Vamos a ver la función inversa. La función f es una función real e inyectiva o biyectiva cuyo dominio viene a ser el conjunto A. Y la imagen o rango viene a ser el conjunto B. Entonces, para una función, tengo el dominio que va a ser A y el rango que va a ser B. La función recíproca o inversa de f, denotada por f a la menos 1, es la función donde el dominio va a ser el valor de B y el rango viene a ser el valor de A. Y se define que la inversa de una función va a ser igual al par ordenado, ya no x, y, sino para una función inversa es y x, tal que y pertenece a la función f de x, donde x pertenece al dominio de la función. Entonces, la inversa de una función f es la función que se obtiene al intercambiar la primera y segunda componente de cada par ordenado de la función. Entonces, si yo tengo f de x que es igual a y, para allá la función inversa sería la función inversa de y, que va a ser igual a x. Veamos aquí la gráfica. Por ejemplo, acá tengo una función. Observamos que de x proviene y. De un valor de x obtenemos y. De un valor de x obtenemos un elemento y. Eso viene a ser una función. La función inversa va a ser un elemento x va a provenir de y. El elemento 2 proviene de 2 de y. El elemento 3 proviene de 4 y el elemento 4 proviene de 3 de y. Como en este caso sucede lo contrario aquí, esta función va a ser una función inversa. Entonces, dada la función f, su inversa se denota por f-1 y se cumple que el dominio de mi función para la función inversa va a ser el rango. Y el rango de mi función para la función inversa va a ser el dominio de la función. Entonces, simplemente en la función inversa se intercambian los elementos. Veamos acá un ejemplo. Sea f de x que es igual a 3x más 1 sobre x menos 5. Vamos a ver si tiene la inversa. Para ver si esta función tenga inversa, tenemos que ver que la función sea inyectiva. Si la función es inyectiva, podemos sacar la inversa. Pero si no es inyectiva, voy a decir que la función no tiene inversa. Entonces, para ver inyectiva, tomamos un punto x1 y x2 que pertenece al dominio de la función. Y reemplazamos 3x1 más 1 sobre x1 menos 5. Y esto es igual a 3x más 1 sobre x2 menos 5. Desarrollando obtenemos 16x2 igual a 16x1 y x2 es igual a x1. Como estos son iguales, estos dos elementos, yo voy a decir que la función es inyectiva. Entonces sacamos la inversa de la función. F de x es igual a 3x más 1 sobre x menos 5, donde f de x va a ser y. X menos 5 pasaría a multiplicar, tendría y por x menos 5y igual a 3x más 1. Agrupando el valor de x, tendría yx menos 3x igual a 5y más 1. Factorizando x tendría y menos 3 multiplicado por x, que a su vez ese y menos 3 pasa a dividir. Entonces tendría que x es igual a 5y más 1 sobre y menos 3. Este x viene a ser intercambiando la función inversa de f de x. Entonces la función inversa de x va a ser igual, el valor de y se cambia a x y sería 5x más 1 sobre x menos 3. Esto viene a ser la función inversa de la función f de x. Y esta es la forma de hallar, solamente intercambiando, en vez de tener y igual a un valor de x, va a ser x igual a un valor de y. Y al final los valores de y se cambian a x, y x se cambiaría a la f función inversa de x. Entonces, esta es la forma de hallar la inversa de una función.
Vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, página 162, la 1, la 2 y la 3, 163, la 4 y la 5, lo que corresponde a tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 9. Se calcula A por B si la siguiente función viene a ser inyectiva. Entonces, acá yo tengo una función que está formada por pares ordenados, la cual me dicen que viene a ser una función inyectiva. Recordar algo. Nosotros tenemos que tener presente la función inyectiva. Sea f, en este caso una función, que está formado por un conjunto de valores de x y un conjunto de valores de y. En este caso, en x podríamos tener x1, x2 y x3. En el caso de y tendríamos los elementos y1, y2, y3 y y4. Entonces, para que una función, en este caso f, sea inyectiva, a cada elemento de y le debe corresponder un único elemento de x. Entonces, si yo tengo y, ese y proviene del elemento x. Si yo tengo el elemento y2, a ese valor de y2 le corresponde un único elemento en x que viene a ser x2. Si yo tengo el valor de y3, a ese valor o ese elemento y3 le corresponde un único valor en x que viene a ser x3. Entonces, si a los valores de y le corresponde un único valor en x, eso viene a ser una función inyectiva. Entonces, bajo esa definición vamos a analizar esa función. Entonces, nosotros decimos sea f, que viene a ser una función inyectiva. Entonces, vamos a analizar los componentes. En este caso tengo el primer par ordenado, que viene a ser 4a menos 1,5. Luego tengo el otro par, que viene a ser 3b más 7,8. Luego tengo el otro par, que viene a ser 11,5. Y el otro 13,8. Ahora, por la definición de función inyectiva, porque me dicen que esta función es inyectiva, a cada elemento de y le debe corresponder un único valor en x. Entonces, nosotros observemos algo aquí. Yo tengo acá un elemento en y que viene a ser 5. En este par ordenado y viene a ser 5 y en este par ordenado viene a ser y viene a ser y. Por definición de función inyectiva, a cada uno de este elemento en y le corresponde un único valor en x. Entonces, tanto este 11 como 4a menos 1 debe ser un único valor. Yo voy a decir aquí que las coordenadas 4a menos 1 con 5 debe ser igual a la coordenada 11,5. De la misma forma, yo analizo este par ordenado, donde acá tengo el valor en y que vale 8 y aquí también viene a ser 8. Como es función inyectiva, a cada elemento de y le corresponde un único valor en x, o sea, 3b y 7 debe ser el mismo valor que 3. Entonces, esos pares ordenados, que yo tengo 3b más 7,8, debe ser igual al par ordenado 13,8. Entonces, como son iguales, vamos a igualar. 4a menos 1 debe ser igual a 11, porque el segundo elemento y son iguales. 5 y 5, 4a menos 1 debe ser igual a 11. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es igualar 4a menos 1 igual a 11. Menos 1 pasa al otro lado y tendría 4a igual a 12. 4 pasa a dividir, tendría que a va a ser igual a 3. Ahora después vamos a igualar el valor 3b más 7 igual a 13, porque ambos tienen el segundo elemento que es 8. Entonces yo voy a decir que 3b más 7 va a ser igual a 13. Entonces 7 pasaría a restar. Y yo tendría que 3b va a ser igual a 13 menos 7. Eso es igual a 6. 3 pasaría a dividir. Tendría que el valor de b va a ser igual a 6 entre 3. b es igual a 2. Entonces, como puedes percatar, ya tengo el valor de a y el valor de b. Nosotros nos piden hallar el valor de a por b. Piden a por b, donde a vale 3 multiplicado por b, que vale 2. Y 3 por 2, eso es igual a 6.
Entonces, a mí me pedían hallar a por b de esta función, que viene a ser inyectiva. Entonces, a por b es 3 por 2, que es igual a 6. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si la función f, que está formado por el conjunto o el dominio, que viene a ser el intervalo menos 5,6, cerrado y abierto, y va hasta el conjunto de llegada, que está formado por el intervalo m cerrado, n abierto. Entonces, esto viene a ser el conjunto de partida y esto viene a ser el conjunto de llegada. El dominio y el rango. Me dicen, de modo que la función f de x está definida por 4x más 2. Y me dicen que esta función es suprayectiva. Viene a ser suprayectiva o sobreyectiva. Me piden hallar n menos. Entonces vamos a desarrollar eso. Ahora, cuando una función es sobreyectiva o suprayectiva, cuando el dominio viene a partir, cuando su rango viene a partir de su dominio. Entonces, yo voy a decir aquí que si el dominio de la función, en este caso el dominio de la función f, el dominio de esta función viene a ser el intervalo menos 5,6. El intervalo de menos 5 cerrado hasta 6 abierto. Como este es el dominio de la función, yo voy a decir que x pertenece también a dicho intervalo, de menos 5 a 6. Ahora, a partir de este intervalo yo tengo que obtener su rango. Si obtengo el rango, esta función viene a ser suprayectiva o sobreyectiva. Como yo tengo el valor de x que pertenece a dicho intervalo, lo voy a convertir a su forma de desigualdad. Entonces yo voy a decir que x es mayor o igual a menos 5 y a su vez va a ser menor a 6. Vamos a darle la forma de la función. En este caso observo 4x más 2. Acá yo tengo x. Lo que voy a hacer aquí ahora es multiplicar por 4. Si multiplico por 4, tendría 4x, que va a ser mayor o igual, menos 5 por 4, menos 20. Esto va a ser menor a 6 por 4, 24. Ahora le voy a agregar más 2. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumar más 2. Sumando más 2 tendría 4x más 2. Y esto va a ser mayor o igual a menos 20 más 2, menos 18. Y esto va a ser menor a 24 más 2, 26. Como puedes observar, esto viene a ser la función f de x. Entonces yo tendría que f de x, que viene a ser la función, va a ser mayor o igual a menos 18 y va a ser menor a 26. Entonces yo puedo decir aquí que la función f de x va a pertenecer al intervalo menos 18 cerrado, 26 abierto. Ahora, ten presente aquí algo. Como la función pertenece a dicho intervalo, yo voy a decir que ese intervalo viene a ser el rango de mi función. Entonces, yo voy a mencionar aquí, como estos son el intervalo de la función f de x, eso le corresponde ser el rango. Entonces, el rango viene a ser el intervalo de menos 18 hasta 26 abierto. Pero este rango debe ser igual al intervalo m, n abierto. ¿Por qué son iguales? Porque esto, deben ser iguales este conjunto de llegada con el rango para que la función sea suprayectiva o sobreyectiva. Como estos dos intervalos deben ser iguales, yo voy a decir aquí entonces que m va a ser igual a menos 18, y en ambos es cerrado, y el valor de n debe ser igual a 26. A nosotros nos piden hallar la diferencia de esos dos. Entonces nos piden n menos m. N menos m. Donde n vale 26 menos m vale menos 18. Sería menos 18. Entonces, sería menos por menos, más, sería 26 más 18. Y 26 más 18, eso es igual a 44. Entonces, a mí me pedían hallar n menos m, donde n valía 26 y m valía menos 18. Entonces, al hacer la resta, sale el valor de 44. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, dada la función f de x, que es igual a 4 menos 2x, me dicen, además, la función f, que está perteneciendo al intervalo, en este caso abierto en m, cerrado en 6. Este es el conjunto de partida y llega al conjunto de llegada, cuyo intervalo es cerrado en n
y abierto en 3M. Entonces, dominio, rango de mi función. Me dice determina m más n si la función f de x es sobreyectiva. Entonces, vamos a desarrollar esto. Como esta función me dicen que es sobreyectiva, a partir de su dominio, que viene a ser este intervalo, debo obtener su respectivo rango. Entonces, yo voy a decir aquí que el dominio de la función, en este caso f de x, va a ser el intervalo abierto en m, cerrado en 6. Como esto viene a ser el dominio de mi función, yo voy a decir que x pertenece también a dicho intervalo de m cerrado en 6. Ahora, esto lo voy a convertir en su forma de desigualdad. Entonces yo tendría aquí que x va a ser mayor que m, a su vez va a ser menor o igual que 6. A partir de esta desigualdad tengo que obtener su respectivo rango. Entonces, vamos a dar la forma de la función f de x, que es 4 menos 2x. Como tengo x y acá es 2x, lo que voy a hacer aquí es multiplicar por 2. Entonces multiplico por 2. Yo tendría aquí 2x, que va a ser mayor a m por 2, 2m. Este va a ser menor o igual a 6 por 2, 12. Tengo menos 2, en este caso menos 2x. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar por menos 1. Entonces, multiplicando por menos 1 sería 2x por menos 1, menos 2x. Como ambos están multiplicados por un signo negativo, la dirección de las desigualdades cambia. De lo que era menor se convierte en mayor. Sería 2m por menos 1, sería menos 2m. Y aquí sería mayor o igual a 12 por menos 1, menos 12. Le agrego más 4. Entonces yo tendría aquí, a todo esto le sumo más 4. Entonces yo tendría 4 menos 2x. Y esto va a ser mayor a menos 12m más 4, sería 4 menos 12m. Esto va a ser mayor o igual a menos 12 más 4, menos 8. Ahora observamos que 4 menos 2x viene a ser la función f de x. Entonces yo voy a decir aquí que f de x va a ser menor que 4 menos 12. Y este va a ser mayor o igual a menos 8. Entonces yo voy a decir aquí que f de x pertenece al intervalo de menos 8 cerrado hasta 4 menos 2m abierto. Entonces como estos son los valores que toma f de x, ese viene a ser mi rango de la función, que viene a ser el intervalo menos 8,4 menos 12m. Pero este rango tiene que ser igual al conjunto de llegada de dicha función, que viene a ser n y 3m abierto. Este rango debe ser igual al conjunto de llegada para que la función sea sobreyectiva. Como es sobreyectiva, estos dos intervalos deben ser iguales. Entonces yo puedo observar de dicha igualdad que el valor de n va a ser igual a menos 8. Y el valor de 3m va a ser 4 menos 2m. Entonces yo tendría aquí que 4 menos 2m va a ser igual a 3m. Entonces vamos a hallar de aquí el valor de m. Menos 2 pasa al otro lado, sería 5m. Y esto va a ser igual al valor de 4. Entonces 5 pasaría a dividir y tendría que m va a ser igual a 4 sobre 5. Como puedes observar, yo ya tengo el valor de n y ya tengo el valor de m. A nosotros nos piden la suma. Nos piden hallar m más n, donde m viene a ser 4 quintos, más n viene a ser menos 8. Entonces yo tengo aquí que 4 quintos va a ser más por menos 8. 5 pasaría a multiplicar con 8 y se resta con 4. 5 por 8, 40, menos 4 sería menos 36 sobre 5. Entonces, a mí me piden hallar m más n de este intervalo. Entonces, donde m vale 4 quintos y n vale menos 8. Haciendo la suma, obtengo el valor de menos 36 sobre 5. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dicen, sea la función f de x, que es igual a 7x menos 2. Me dicen calcular la función inversa de f de x. Entonces, vamos a desarrollar eso. Para yo poder hallar la función inversa de cualquier función, tengo que demostrar que f de x tiene que ser una función inyectiva. Entonces,
Veamos si f es una función inyectiva. Entonces tengo la función f de x, vamos a ver si es inyectiva. Recuerda que para hallar la inversa de una función, primero la función tiene que ser inyectiva. Ahora, para que una función sea inyectiva, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomar dos valores, por ejemplo, x1 y x2, y ambos valores o ambos puntos pertenezcan al dominio de la función. Entonces, yo tomo dos elementos de mi función, en este caso x1 y x2, que pertenezcan al dominio de dicha función. Tengo que tomar dos valores. Una vez que tome esos dos valores, lo que voy a hacer es reemplazar en la función. Entonces, yo tengo que observar que f de x ahora es x1. Eso a su vez tiene que ser igual a la función f del punto x2. Si yo reemplazo en cada una de las funciones cada uno de estos valores, yo debo obtener el valor de x1 igual a x2. Si cumple esa condición, yo voy a decir que la función es inyectiva. Entonces, reemplacemos. Entonces yo voy a tomar, en este caso, f, en este caso ya no de x, sino de x1. Sería f de x1. Y esto va a ser igual. Reemplazando sería 7 por x1 menos 2. Ahora voy a tomar la función ahora del punto x2. Sería, en vez de x coloco x2. Sería 7 por x2 menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es igualar dichas funciones. Entonces lo que vamos a hacer igualando dichas funciones, f de x1 tiene que ser igual a f de x2. Donde f de x1 viene a ser 7x1 menos 2. Y esto tiene que ser igual a f de x2, que viene a ser 7 de x2 menos 2. Como puedes percatar, menos 2 y menos 2 se van a eliminar. Entonces me quedaría simplemente 7 de x1 va a ser igual a 7 de x2. También puedes observar que 7 y 7 se eliminan y me quedaría que x1 es igual a x2. Entonces está demostrado que al tomar dos puntos que pertenecen al dominio de dicha función y reemplazar en la respectiva función, me sale el valor de x1 y x2. Entonces yo voy a decir que la función f de x es inyectiva. Acá hemos comprobado si es inyectiva y hemos demostrado que sí es inyectiva. Entonces, como la función f de x es inyectiva, voy a hallar la inversa. Entonces, acá decimos hallamos la inversa. Vamos a hallar la inversa de fx. En este caso ya no lo voy a representar como f de x, sino como y. Y esto va a ser igual a 7x menos 2. Lo que voy a hacer aquí para hallar la inversa es despejar x. Menos 2 pasa al otro lado sumando, sería y más 2 igual a 7x. 7 pasaría a dividir, entonces yo tendría que x va a ser igual a y más 2, todo esto sobre 7. Entonces ya despejé x. Este valor de x viene a ser la función inversa de f de x. Entonces, cambiando de posiciones, yo voy a decir aquí que f de menos f, que viene a ser la inversa de f de x, va a ser igual al valor de y más 2 sobre 7. En este caso se cambia de y, se cambia a x, y sería x más 2 sobre 7. Entonces, la función x más 2 sobre 7 viene a ser la inversa de la función f de x. Entonces, a mí me pedían allá la función inversa, acá tengo la función inversa. Esto viene a ser la función inversa de la función f de x, donde yo puedo observar que el dominio de la función inversa viene a ser todos los números reales. En este caso, x toma cualquier número, no hay ninguna restricción ahí. Y el rango de la función inversa va a ser también todos los números reales. No hay ninguna restricción para hallar los valores de y. Entonces, como yo ya hallé la inversa de una función, que viene a ser x más 2 sobre 7. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, la función f de x es igual a 2x más 3 sobre 4x menos 1. O sea, tengo acá una función racional. Me dice, se puede escribir de la forma, me dan una forma representada con la función inversa de f de x, que es igual a por x más b, todo esto sobre c por x más d. Me piden calcular la suma de los valores a más b más c y más d. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, de esta función, hallar su función inversa y luego igualar.
Entonces, para poder hallar si f de x, para poder hallar su inversa, tengo que demostrar que f de x es inyectiva. Entonces, yo voy a decir aquí que f de x será inyectiva. En este caso vamos a verificar si es inyectiva o no. Para que sea inyectiva, tomamos dos puntos de su dominio. En este caso, los elementos serían x1 y x2. Ambos elementos tienen que pertenecer al dominio de la función f de x. Una vez que estos dos valores pertenezcan al dominio, les reemplazo en la función. Entonces yo voy a decir que f de x1 debe ser igual a f de x2. Y al desarrollar esto, yo tengo que obtener que x1 debe ser igual a x2. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Sabemos que x1 y x2 pertenecen a ese dominio y lo reemplazamos. Entonces yo tendría aquí f de x1, que en vez de x voy a poner x1. Entonces yo tendría aquí 2 por x1 más 3, todo esto sobre 4 por x1. Todo esto menos 1. Y esto va a ser igual ahora al punto x2. Reemplazando en la función sería 2x2 más 3, todo esto sobre 4 por x2 menos 1. De aquí tenemos que obtener que x1 debe ser igual a x2. Lo que vamos a hacer aquí en esta fracción es multiplicar en aspa. Yo tendría 2x1 más 3 multiplicado por 4x2 menos 1. Esto debe ser igual a 2x2 más 3 multiplicado por 4x1 menos 1. 4x1 menos 1. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 2x1 por 4x2 sería 8x1 x2. 2x1 por menos 1 sería menos 2x1. 3 por 4x2 sería más 12x2. 3 por menos 1, menos 3. Y esto va a ser igual. 2x2 por 4x1 sería 8x1 x2. 2x2 por menos 1 sería menos 2x2. 3 por 4x1 sería más 12x1. Y 3 por menos 1, menos 3. De aquí vamos a simplificar. Menos 3 y menos 3 se eliminan. 8x1 con 8x1, x2, 8x1, x2 también se simplifica. Entonces a mí me quedaría, acá me quedaría 12x2 menos 2x1. Y esto va a ser igual a 12x1 menos 2x2. Y aquí vamos a relacionar. Por ejemplo, menos 2x2 pasa a sumar con 12x2, sería 14x2. Y menos 2x1 pasaría a sumar con 12x1, también sería 14x1. Como puedes observar, 14 y 14 se eliminan. Entonces yo tengo aquí que x2 va a ser igual a x1. Entonces, al reemplazar la función, observo que x1 es igual a x2. Entonces yo voy a decir aquí que f de x es inyectiva. Entonces ya he demostrado que esta función es inyectiva. Como es inyectiva, ahora vamos a hallar la inversa. Hallamos la inversa. Vamos a hallar la función inversa. Entonces, en vez de f de x voy a colocar y, que es igual a 2x más 3, todo esto sobre 4x menos 1. 4x menos 1 pasa a multiplicar y yo tendría y por 4x menos 1 va a ser igual a 2x más 3. Obteniendo acá 4xy menos y por 1y. Esto es igual a 2x más 3. Lo que estamos haciendo aquí es despejar x. 2x pasaría a restar, yo tendría 4xy menos 2x. Y esto va a ser igual, y pasa a sumar, sería y más 3. Ambos aquí tienen 2x, sería 2x. Voy a factorizar el 2x. Y me quedaría 4xy, le factorizo 2x, me quedaría 2y. Menos 2x, le factorizo 2x, me quedaría 1. Y esto va a ser igual a y más 3. En este caso, tengo que despejar x y 2y menos 1 pasaría a dividir. Entonces yo tendría que x va a ser igual a y más 3 sobre 2y más 1. Recuerda que aquí vea 2. Ese 2 también pasaría a dividir. Entonces todo esto se está multiplicándose por 2. Entonces yo qué puedo decir aquí,
que x va a ser igual a y más 3, todo esto sobre 2 por 2y, 4y, menos 2 por 1, 2. Entonces observo que x es igual a y más 3 sobre 4y menos 2. Entonces yo ya tengo x que es igual a y más 3 sobre 4x menos 2. Permutando o cambiando los valores, voy a obtener la función inversa, que viene a ser f inversa de x, que es igual, en vez de y voy a cambiar por x. Perdón, acá debe ser y. Entonces sería x más 3, todo esto sobre 4 por x menos 2. Entonces, esto viene a ser mi función inversa de la función f de x. Ahora, antes de igualar con el otro, con el dato que me dan de esta función inversa, puedo hallar su dominio. Vamos a hallar primero el dominio. Hallamos el dominio de la función inversa. Tener presente que para una función inversa, en este caso racional, el denominador tiene que ser diferente a 0. Yo tengo que x menos 2 tiene que ser diferente a 0. Obteniendo que 4x va a ser igual a 2 y diferente, y x va a ser diferente a 1 medio. Entonces yo voy a decir que el dominio de la función inversa va a ser igual. X tiene que no toma el valor de 1 medio, pero puede tomar cualquier valor. Entonces el dominio de la función, en este caso inversa, viene a ser todos los números reales, o sea, toma cualquier valor x, menos el punto 1,2. Y si yo quiero hallar el rango, hallamos el rango de la función inversa. Simplemente para yo hallar el rango de una función inversa, tendría que y inversa es igual al punto, en este caso, tener presente que este valor está multiplicado por 1. Para hallar el rango de una función, simplemente yo tengo que definir que y inversa tiene que ser diferente al valor de los coeficientes, a la división de los coeficientes de la variable x. En este caso, 1 entre 4. Entonces, para y inversa, ese valor no toma el punto 1 entre 4. Entonces, el rango de la función, en este caso inversa, sería igual a todos los números reales, a excepción del punto 1/4. Entonces, de esta función racional ya puedo hallar su dominio y ya puedo hallar su rango de la función inversa. Ahora, vamos a ver lo que nos piden. Nos piden que la función inversa, en este caso de x, es igual a 1x más 3 sobre 4x menos 2. Y esto me dicen que es igual a por x más b, todo esto sobre c por x más d, donde el valor de a va a ser igual a 1, donde el valor de b va a ser igual a 3, donde el valor de c es igual a 4 y el valor de d es menos 2. Nosotros nos piden la suma a más b más c y más d, donde a vale 1, b vale 3, más c vale 4 y d vale menos 2. Entonces yo tendría acá 1 más 3, 4, más 4, 8, menos 2, 6. Entonces a mí me pedían hallar la suma de esos valores, y esos valores que pertenecen a la función inversa vienen a ser 6. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, sea la función f de x que es igual a x al cuadrado más b por x más c. Y me dicen que es inyectiva en el intervalo de 2 hasta más infinito. También me dan la función g de x que es igual a por x al cuadrado más b por x más d. Y también me dicen que es inyectiva en el intervalo de menos infinito a 2. Me piden hallar el valor de 4a más b. Y me dicen que el valor de a es diferente a 0. Entonces vamos a desarrollar eso. Nosotros observemos algo. Si tenemos aquí una función cuadrática, que viene a ser f de x, que es cuadrática. Como es f de x viene a ser una cuadrática, vamos a hacer su gráfico. Dibujamos nuestra recta, nuestro plano cartesiano, y ubicamos
y hacemos una gráfica cuadrática. En este caso viene a ser una parábola. Tener presente que la parábola más o menos sería de este punto. Eso vendría a ser mi gráfico o mi función cuadrática, donde acá es x y aquí viene a ser y. Tener presente aquí que en esta parábola el punto más bajo, que corresponde en un eje simétrico, este punto viene a ser el vértice, que está formado por h, k, donde en este punto corresponde h y el punto de aquí corresponde k. Ahora, por definición de función inyectiva, si tú al tener la gráfica de una función trazas una línea paralela al eje x, para que la función sea inyectiva debe cruzar en un solo punto. Si tú puedes observar, esta función cuadrática, si al trazar una línea paralela a x, chocaría en dos puntos. Entonces, para que esta función para que esta función sea inyectiva, tiene que ser a partir de tiene que tener de esta gráfica, a partir de su simetría, que viene a ser este punto más bajo, h, tiene que tomarse un solo lado, o el lado izquierdo o el lado derecho. Tener presente que desde el punto del vértice, la gráfica es simétrica. Por ejemplo, lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Y para que mi función sea inyectiva, a partir del intervalo de 2 hasta más infinito, que viene a ser desde este punto hasta más infinito, viene a ser inyectiva. Entonces, yo voy a decir aquí que el vértice, recuerda que el dominio de esta función, observando la gráfica, para que sea inyectiva, tiene que ser desde h hasta más infinito. Entonces, nosotros estamos analizando todo esto. Esto viene a ser desde este punto del vértice hasta infinitamente hacia la derecha, viene a ser el dominio de la función cuadrática, que debe ser igual a este dominio. Entonces yo voy a decir aquí que el dominio de la función, que viene a ser el intervalo desde el punto h que le corresponde a x hasta más infinito, va a ser igual al intervalo que me dan, porque me dicen que en este intervalo es inyectiva. Entonces, la función aquí, de esta función que parte desde el punto que corresponde al vértice hasta más infinito, que viene a ser h hasta más infinito, debe ser igual al intervalo que te dan de dato, que es de 2 hasta más infinito. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que h es igual a 2. Como ya tengo el valor de h, que le corresponde al vértice de la función, entonces tenemos la función f de x, que está representada por ax al cuadrado más b por x más c. Si tú puedes observar, analizamos en esta parte, también tenemos que aquí, desde h hasta menos infinito, también vendría a ser este intervalo. Si observamos desde este punto hasta la izquierda, vamos a decir que el dominio de esta función, en este caso, va a ser igual desde menos infinito hasta h. Entonces, si me voy a la derecha, su dominio viene a ser de h hasta más infinito. Si me voy a la izquierda, el dominio es desde menos infinito hasta h. A este punto le llamo función f1 y a este función f2. Entonces, tener presente eso. Acá va a ser f1 y acá va a ser f2. Ahora, aquí, en una función cuadrática, yo puedo hallar el vértice, en este caso el punto h. El punto h viene a ser menos b sobre 2 veces a. Pero yo sé que h, de acuerdo al gráfico, vale 2. Entonces, 2a pasaría a multiplicar, tendría que menos b es igual a 2a por 2, 4a. Ahora, observemos esto bien. A nosotros nos piden 4a más b. Nos piden 4a más b, donde 4a vale menos b. Todo esto más b. Y menos b más b, eso es igual a 0. Entonces, a nosotros nos pedían hallar el valor de 4a más b, entonces el valor de 4a más b es igual a 0. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dicen, de la función f definida por el siguiente. Tengo que f de x, que es igual, en este caso es una función por partes. Tengo la primera regla de correspondencia, que es 3x menos 2, cuando x es menor a p. Y luego tengo la segunda regla de correspondencia, que x más 7,
cuando x es mayor o igual a p. Me piden hallar el valor de p y me dicen que la función f de x es inyectiva. Tenemos que tener presente algo. Una función en partes está definida, por ejemplo, por f de x, que va a ser igual a un conjunto de funciones, en este caso f de 1 y f de 2, donde x pertenece a un cierto dominio f1 y aquí x pertenece a un dominio f de 2. Para que la función sea inyectiva, yo tengo que tener presente que el rango de f1 interceptado con el rango de f2 tiene que darme el conjunto vacío. Entonces, acá debe ser igual al conjunto vacío. Eso se cumple cuando es inyectiva. Ya, tener presente eso. La intercepción de ambos rangos tiene que darme el conjunto vacío. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hallar el rango de dichas funciones en parte. Comencemos con la función f de 1. F de 1, que está definida por la regla de correspondencia 3x menos 2. En esta parte tengo que x es menor a p. Esto vendría a ser el dominio de f de 1. Entonces, a partir de este valor de x, de esta desigualdad, voy a darle la forma de f de 1 y obtener el rango. Entonces, yo tengo acá 3x menos 2. Entonces, aquí lo que voy a hacer es multiplicar por 3. 3x menor a 3p. Luego le voy a restar menos 2. Sería 3x menos 2 y esto va a ser menor a 3p menos 2. Y esto corresponde a f de 1. Entonces, como esto corresponde a f de 1, voy a decir que f de 1 va a ser menor a 3p menos 2. Entonces, el rango de la función f de 1 va a ser igual al intervalo. F de 1 me dicen que es menor a 3p menos 2. Entonces, en su forma de intervalo sería de este menos infinito hasta 3p menos 2. En este punto va a ser abierto. Ya hallamos el rango de f1. Ahora vamos a hallar el rango de f2. Entonces, nosotros tenemos que f de 2 de x, que está por su regla de correspondencia, x más 7. Donde el dominio viene a ser x mayor o igual a p. Entonces, a partir de ese dominio, que viene a ser x mayor o igual a p, vamos a hallar f de 2. Acá observo que es x más 7, entonces lo que hago es sumar más 7. Sería x más 7 mayor o igual a p más 7. Tener presente que esto viene a ser f de 2. Entonces yo voy a decir acá que f de 2 va a ser mayor o igual a p más 7. Ahora, entonces como f de 2 es mayor o igual a p más 7, puedo hallar el rango. El rango de f de 2 va a ser igual al intervalo, como es del punto p más 7 hasta más infinito, viene a ser entonces acá, desde p más 7 hasta más infinito. Ahora, una vez que ya tengo el rango f1 y el rango f2, lo que voy a hacer es definir que f me dicen que es inyectiva. Entonces, para que la función f de x sea inyectiva, el rango f1 interceptado con el rango f2, la intercepción de esos dos rangos debe darme el conjunto vacío. Entonces, si yo intercepto estos dos rangos, me debe dar el conjunto vacío. Entonces yo tendría aquí que el rango f1 vendría a ser el intervalo menos infinito hasta 3p menos 2. Interceptado con el rango f2, que viene a ser de este p hasta más 7. Hasta más, eso se va hasta más infinito. O sea, p más 7 hasta más infinito. La intercepción de esos rangos debe darme el conjunto vacío. Tener presente aquí que cuando yo tengo la intercepción de dos rangos, en este caso de dos intervalos, para que me dé el conjunto vacío, los puntos que están en los extremos deben ser el mismo. Entonces, para que estos dos intervalos me den el conjunto vacío, estos dos puntos tienen que ser el mismo. Entonces yo voy a decir aquí que 3p menos 2 va a ser igual al valor de p más 7. Entonces de aquí voy a hallar el valor de p. P pasaría a restar, sería 3p menos p, 2p. Menos 2 pasa a sumar, sería 7 más 2, 9. Entonces yo puedo hallar el valor de p. 2 pasaría a dividir, sería 9 entre
2. Entonces a mí me pedían hallar el valor de P en la función. Entonces, al hacer el rango de cada una de estas funciones, rango de F1 con rango de F2, al interceptarlo me obtengo el conjunto vacío y estos dos puntos se van a igualar, obteniendo el valor de P, que es igual a 9 medios. Entonces, como a mí me piden hallar el valor de P en la función del ejercicio número 7, P vale 9 medios. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.